Les voy a explicar en este video qué es el estado de flujo de efectivo. Primero y principal, vamos a definir qué son los estados contables. Los estados contables son informes que se realizan de manera periódica donde se detallan las operaciones y movimientos que ha efectuado un negocio u organización y que muestran su situación económica, contable, financiera y patrimonial a lo largo del tiempo. Se suelen hacer todos los años. ¿Cuáles son los estados contables básicos? Son 4. El estado de resultados, que me muestra si obtuve ganancias o pérdidas. El estado de situación patrimonial, que me informa cómo está compuesto el patrimonio de mi negocio a una fecha determinada, que incluye el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto es aquel estado que muestra los cambios y variaciones que sufre el patrimonio neto en relación al capital, las reservas y los resultados no asignados. Y el estado de flujo de efectivo, que es el tema de este video. El estado de flujo de efectivo necesita la información de estos 3 estados para poder realizarse. Por eso se hace en último lugar. ¿Qué informa el estado de flujo de efectivo? Informa acerca de la variación que experimenta el efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado y las causas de esa variación. Obviamente, el efectivo, ¿a qué se refiere? Al dinero en caja y los depósitos a la vista. Y los equivalentes en efectivo son aquellas inversiones de alta liquidez, de bajo riesgo y en el corto plazo. ¿Cómo es la estructura de este estado? Primero se expone cómo ha variado el efectivo y luego cuáles fueron las causas de esa variación. Esa es la estructura de este estado. Y las causas de esa variación se pueden dar por actividades operativas, o sea, la compra y venta, por actividades de inversión, por actividades de financiación y por resultados financieros y de tenencia. Algunas causas, como para enumerar, son cobro por ventas de bienes o prestaciones de servicios, cuando obtenemos algún préstamo, cuando pagamos a los proveedores, pagamos impuestos o dividendos, los pagos de los sueldos y las cargas sociales, cobros de los dividendos originados en inversiones permanentes, por ejemplo, y bueno, todas las diferencias de cambio producidas, por ejemplo, por tenencia de moneda extranjera. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos para exponer el estado de flujo de efectivo? Y hay 2 métodos, el método directo y el método indirecto. La principal diferencia entre el método directo e indirecto está en cuando se muestran las causas de las variaciones del efectivo y sus equivalentes. Pero lo vamos a ver mejor en un caso práctico. En este caso práctico yo les voy a ir explicando, a medida que lo vamos haciendo, paso a paso cómo se realiza, tanto el método directo como el método indirecto. Tenemos un caso práctico de una empresa comercial. ¿Cuál es la consigna? Es una comercialización de bienes, o sea, en el mismo estado que se adquirieron, por eso se considera una empresa comercial, y que tiene que preparar el estado de flujo de efectivo al cierre del ejercicio, que le puse como fecha 31 del 12 del 2024. Como para facilitar la confección de este estado, hago una aclaración acá que existe un contexto de estabilidad monetaria y que las operaciones no contienen IVA para facilitar la explicación y para que se entienda cómo es realmente el proceso para armar estos estados. Bien, como yo les decía, para poder realizar el estado de flujo de efectivo es necesario obtener información del estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, aparte de estos 2 estados que yo se los presento acá, también hay una información complementaria que es muy importante tenerla en cuenta para ir viendo de dónde uno va obteniendo la información para hacer cada uno de los estados. Muy importante saber que el estado de situación patrimonial tiene que ser comparativo entre el actual ejercicio y el anterior. ¿Por qué? Porque necesitamos ver en algunos casos qué variaciones se van produciendo de un año a otro. Ok, vamos a comenzar entonces. Les muestro así a grandes rasgos cómo es la consigna
pero las vamos a ir buscando la información a medida que la vamos necesitando. De todos modos, yo les voy a compartir la descripción, el archivo con todos los ejercicios, con todo este ejercicio resuelto. Vamos a ir al método directo. Fíjense, yo ya lo tengo resuelto acá, pero les voy a ir explicando paso a paso cómo lo realicé. Vamos a empezar con el método directo. Observemos esto. En primer lugar se pone la variación del efectivo y luego las causas de las variaciones del efectivo. Si miramos el método indirecto, tiene el mismo formato, la variación del efectivo y las causas de las variaciones. ¿En qué cambian los dos métodos? Es en las causas de las variaciones, que se parten de dos lugares diferentes. Comencemos por el método directo. Vamos a ver, lo primero que se ubica es el efectivo al inicio del ejercicio. ¿Y de dónde sacamos esta información? Vamos a la consigna y el efectivo al inicio del ejercicio es de 225.000. ¿Por qué? Porque dice, el saldo de 240.000 del ejercicio anterior se expone corregido respecto al expuesto en los estados contables publicados de ese ejercicio, que revelan un saldo de 225.000 pesos. Porque hubo una modificación, porque en ese periodo se omitió registrar, o sea, no se registró estos movimientos. Un pago en efectivo de gastos administrativos por 5.000 pesos y la acreditación en la cuenta corriente de la empresa de una transferencia bancaria realizada por un cliente por 20.000 pesos. O sea que el importe de las modificaciones fueron los 20.000 de una acreditación a la cuenta, o sea que aumentó nuestra cuenta, menos los 5.000 de gastos que se pagaron. Por eso la modificación es de 15.000. Entonces, si el saldo anterior era de 240.000 y le restamos esos 15.000, me da como resultado 225.000, que es el efectivo al inicio del ejercicio. Recordemos que cuando nosotros comenzamos un nuevo ejercicio económico, tomamos como referencia los saldos de las cuentas que han cerrado en el ejercicio anterior. ¿Cuáles fueron entonces la modificación de ejercicios anteriores? Eso que yo les decía, esos 15.000 que se expone acá. Por eso yo les dejo acá una nota donde dice comprenden los conceptos e importes informados en el punto 1 de la consigna. El punto 1 de la consigna es este. El efectivo entonces modificado al inicio del ejercicio es de 240.000 pesos, que es la suma entre el efectivo al inicio y la modificación de ejercicios anteriores. Y el efectivo al cierre del ejercicio, fíjense que son 400.000 pesos. ¿Por qué? Porque son los 200.000 pesos de caja y banco más los 200.000 pesos de inversiones temporales. Miremos acá. 200.000 de caja y bancos y 200.000 de inversiones temporarias. Porque recordemos que dentro del estado del flujo de efectivo se considera efectivo A, el efectivo propiamente dicho, que es el componente de caja y banco, más los equivalentes en efectivo, que son las inversiones temporarias. O sea, las inversiones que tienen una alta liquidez, porque son en el corto plazo. ¿Qué significa eso? Que las puedo tener disponibles en cualquier momento. Dicho esto, tenemos que ver si aumenta o disminuye el efectivo. ¿Y cómo se hace esa cuenta? Se le resta al efectivo al cierre del ejercicio, le restamos el efectivo al inicio del ejercicio. O sea, 400.000 menos 240.000 pesos. Esto me da el aumento, o disminución podría ser, pero en este caso nos da un aumento neto del efectivo. Yo acá igualmente les dejo la fórmula cómo calculé este importe. Bien, una vez que yo determino cuál ha sido la variación del efectivo, voy a ir a las causas de las variaciones del efectivo. Cuando yo determino las causas y hago los cálculos correctos, me tiene que dar el resultado de todas esas causas, me tiene que dar 160.000 pesos, igual que el aumento neto. Me tiene que dar igual, porque si yo digo que el aumento es de 160.000, las causas, o sea, la justificación de ese aumento, tiene que estar acá y me tiene que dar igual a 160.000. Si no me da igual es porque hay algún cálculo mal hecho o porque me he olvidado de incluir algún ítem. Vamos paso a paso. Primero,
se ubican los cobros por ventas netas de bienes. Este formato está determinado por la resolución técnica número 9 y es el formato que yo estoy siguiendo acá. Entonces, ¿cuáles son las causas? Fíjense, arranca por actividades operativas, actividades de inversión y luego actividades de financiación. Una actividad operativa, ¿cuál es? El cobro por ventas de bienes. ¿Cómo hago este cálculo? A las ventas netas de bienes en el periodo se le restan el aumento en créditos por ventas, sin los intereses. Eso me da un total de 3.339.000 pesos. Ahora, ¿pero de dónde saco esta información? Las ventas netas de bienes del periodo, fíjense, lo voy a sacar de acá, del estado de resultados. 3.460.000 pesos. El aumento en créditos por ventas es de 121.000 pesos. Entonces, ¿dónde lo busco? En créditos por ventas, el aumento neto lo calculo de esta manera. Fíjense, esto menos la diferencia entre los intereses. Porque fíjense que yo les puse acá neto de intereses. Entonces, estos 121.000 que le voy a restar a las ventas netas salen de acá. Acá les hago la cuenta. Se las hago acá aparte, es esto menos el ejercicio anterior menos esto menos esto. Cerramos paréntesis y me da 121.000, ¿sí? Que son esos 121.000 que yo les explico acá que hay que restarle. Fíjense que el ítem se llama cobros por ventas. Si yo vendo 3.460.000, pero algunas ventas las hice a plazo, no se consideran, por eso se restan, porque acá tiene que ser lo que yo cobré en efectivo. Vayamos al otro, cobros de anticipos de clientes. ¿Dónde busco esa información? Acá, los anticipos por cliente. Recordemos que los anticipos de clientes son dinero que nos adelanta un cliente por futuras ventas. Entonces, nosotros tenemos una deuda con ese cliente ¿de qué? De mercaderías. Por eso se exponen en el pasivo. Pero ¿qué pasa? Ese dinero ya lo cobramos. Por eso se incluyen acá, en esos 18.000. Yo acá les puse de dónde lo sacamos a esto. Luego, el otro ítem es el pago a proveedores de bienes y servicios. Acá les puse una aclaración porque para calcular el pago a proveedores de bienes y servicios debemos hacer un cálculo. Y ese cálculo está acá, ¿sí? Pagos a proveedores de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Primero tenemos que ver cómo calculamos lo que le pagamos a los proveedores. Bien, entonces, primero tenemos que ver qué le compramos. Compras netas de bienes de cambio en el periodo. ¿De dónde sacamos esa información? La sacamos de acá donde habla del costo de los bienes vendidos. Fíjense que acá dice las compras netas de los bienes de cambio suman 2.339.000. Entonces, eso lo ubicamos acá. A eso le vamos a restar el aumento en deudas comerciales por compras netas de bienes, que dice 24.000. Fíjense cómo hicimos ese cálculo, compras netas de bienes de cambio. Las compras netas son esto menos esto. Fíjense, si hacemos el cálculo va a ser esto menos esto, nos da 24.000 pesos, porque fue el aumento de las deudas comerciales. Fíjense, aumento de deudas comerciales. Pero dice netas, o sea que no le sumamos los intereses. Eso sale entonces de esta diferencia. Luego tenemos que sumarle los gastos de administración y comercialización. Voy al estado de resultados y sumo gastos de comercialización y gastos de administración. Luego le tengo que restar las remuneraciones y cargas sociales que se restan de acá porque se incluyen en otro ítem, 421.000 pesos. ¿De dónde saco esa información? De los gastos, remuneraciones y cargas sociales devengadas en el periodo. Después tenemos otros impuestos varios que se restan de acá porque se van a exponer en otro ítem, 90.000 pesos, que los saco de esta información complementaria. Y se restan la depreciación de bienes de uso del periodo, que son 112.000 pesos. Luego también restamos la disminución de otros créditos, que serían los gastos pagados por adelantado. ¿Por qué son los gastos pagados por adelantado? Porque acá tenemos en la información complementaria, los 40.000 pesos del ejercicio anterior corresponden a gastos operativos pagados por adelantado.
Y luego se le resta el aumento en deudas comerciales por servicios operativos. ¿Dónde me fijo esa información? Aumento de deudas comerciales por otros servicios. 5.000 es la diferencia entre 37.000 y 32.000 pesos. Todo esto es para poder calcular este ítem, los pagos a proveedores de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo calculo? Sumo las compras de los bienes de cambio más los gastos de administración y comercialización y le resto todo esto que está restando así con este símbolo restando. Eso me da un total, que acá tienen el cálculo, de 2.512.000 pesos, que lo vamos a ubicar acá. Fíjense que yo les decía que las remuneraciones, las cargas sociales, se exponen en otro ítem, entonces por eso no las sumamos acá. Entonces esos 408.000 pesos, ¿de dónde salen? Al total de las remuneraciones y cargas sociales devengadas en el periodo, que es 421.000 pesos, le vamos a restar el aumento en las remuneraciones y cargas sociales a pagar, que son de 13.000 pesos. Eso me da un total de 408.000. ¿De dónde saco el aumento en remuneraciones y cargas sociales a pagar? Lo saco de acá, de la diferencia entre estos dos valores. 35.000 menos 22.000 me da 13.000 pesos. Y esa es la diferencia. Pagos de otros impuestos. ¿Cómo se calcula ese pago? A los impuestos devengados se les suma la disminución en otros impuestos varios a pagar. ¿De dónde obtengo esa información? Fíjense, hay una disminución en otros impuestos varios a pagar, de 43.000 a 32.000 pesos. Esa diferencia es de 11.000. Entonces, fíjense acá, otros impuestos varios devengados es de 90.000 y le sumo la disminución. Porque esos son los impuestos que se han pagado en el periodo. Bien, vamos a ver a los pagos de intereses por operaciones. ¿Cómo se calcula? Los intereses. Fíjense, las disminuciones se suman y los aumentos se restan. Acá pasa que hay un aumento y se resta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo los pagos de intereses? Tenemos que ver los intereses generados por pasivos en el ejercicio, que es de 93.000 pesos, y le tenemos que restar la diferencia entre los intereses generados por esos pasivos a pagar. Cuando hay un aumento en las diferencias de un ejercicio a otro, se resta, y si hay una disminución, se suma. Bien, intereses generados entonces en el ejercicio 93.000. Entonces vamos acá, intereses generados por pasivos, 93.000 pesos. Y le restamos la diferencia entre los intereses generados por pasivos a pagar. ¿De dónde lo buscamos a eso? Acá, intereses devengados a pagar. ¿Cuál es la diferencia? 10.000 pesos. ¿Sí? Como aumenta la diferencia, o sea, es una diferencia mayor, o sea, como es un aumento, ¿sí? 27.000 menos 17, 10.000. Entonces, como les decía, como es un aumento de esos intereses, se lo restamos. Entonces va a quedar 93.000 menos 10.000, va a quedar 93.000 menos 10.000, total 83.000 pesos. Bien, luego tenemos el otro ítem, que es los pagos por el impuesto a las ganancias. Y acá tengo que hacer un cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque tengo que ver cuál es el impuesto a las ganancias del ejercicio o del periodo. Le sumo, acuérdense, las disminuciones se suman y los aumentos se restan. Sumo la disminución en deudas por impuestos del periodo. ¿De dónde saco eso? De otras deudas no corrientes. Al cierre del ejercicio anterior, las otras deudas no corrientes por 59.000 pesos corresponden a pasivos por impuestos diferidos generados por diferencias temporarias entre la medición contable de activos y pasivos con su base fiscal con efecto en el actual periodo. Entonces, esos 59.000 se los tengo que sumar
Y cuando hay un aumento del impuesto de las ganancias a pagar, se lo tengo que restar. ¿De dónde saco esos 30.000? De esta diferencia. ¿Sí? $90.000 menos 60.000 es 30.000 acá. De todos modos, en el Excel están todos los cálculos, ¿sí? Con sus fórmulas para que ustedes se puedan ir guiando. El total que hago, ¿cómo calculo? ¿Cómo obtengo estos 195.000? Hago 160.000 pesos más las disminuciones menos los aumentos. Y eso es lo que se muestra acá. Muy bien, cobro de intereses sería el otro ítem. ¿Cómo se calcula? Son los intereses generados por activos en el ejercicio menos el aumento de los intereses generados por activos a cobrar. Fíjense, los intereses generados por activos en el ejercicio son de 122.000 pesos. ¿De dónde saco esa información? Lo saco del estado de resultados. Acá, miren, intereses generados por activos. A eso le tengo que restar la diferencia entre los intereses generados por activos a cobrar, que es de 10.000 pesos. ¿Sí? Hay un aumento. Es una diferencia que hay, donde hay un aumento de esos intereses. ¿De dónde saco esa información? De acá. 10.000 pesos. Intereses devengados a cobrar. Intereses devengados a cobrar. Esa es la diferencia. Entonces, lo que hago es 122.000 pesos. Le resto esa diferencia porque es un aumento. Si fuera una disminución, se suma. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos, una vez que tenemos las causas de esas variaciones, ya identificamos las que tienen que ver con las actividades operativas, lo que hacemos es sumar los cobros y restar los pagos. O sea, los cobros se suman y los pagos se restan. Ya está hecha, yo ya tengo hecha la fórmula acá, donde sumo los cobros, que sería este y este, y le resto los pagos, que son estos, todos estos que están aquí. Eso me da un valor de 170.000 pesos. Estas son las variaciones del efectivo causadas por las actividades operativas. Luego se exponen las actividades de inversión. Entonces, ¿qué se incluye acá? Por ejemplo, pagos por costos de activos intangibles, ¿sí? Se restan, todo lo que es pago se resta, y se suman los cobros por dividendos distribuidos por sociedades vinculadas. Entonces, porque son actividades de inversión. Entonces, fíjense, ¿por qué? Vayamos a los activos intangibles. Fíjense lo que dice la consigna. Los costos preoperativos por 168.000 pesos que fueron erogados en los 2 primeros meses del ejercicio, ¿sí? Se estima que van a tener una amortización en 48 meses y que la depreciación del periodo o la amortización es de 35.000 pesos. Entonces, son costos preoperativos, serían como los gastos de organización, que son activos intangibles. Entonces, esos serían los 168.000 pesos que figuran acá. Y eso va restado porque es un pago. Y se le suman otras inversiones que tenemos, por ejemplo los cobros de dividendos, porque tenemos participación en una sociedad. Entonces, esos 18.000 por cobro de dividendos, ¿de dónde los sacamos? De acá, de esta información sobre participación en otras sociedades. Acá tenemos dividendos, fíjense que dice cobrados, 18.000 pesos. La suma de estos dos, que les recuerdo que esto es negativo, me va a dar el flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de inversión. Entonces, voy a hacer 18.000 porque lo cobré a los dividendos, menos lo que pagué de activos intangibles por los gastos de organización. Y eso me da un negativo de 150.000. Luego pasamos a las actividades de financiación. ¿Qué incluye acá? Cobros y pagos, en este caso,
por aportes de capital en efectivo, un cobro, porque me aportaron capital en efectivo. Entonces, tengo que ir a el estado de evolución del patrimonio neto para ver esa información. Entonces, fíjense de dónde lo saco. De los aportes. Fíjense acá, ir aportes. Y miren esta aclaración. Los aportes irrevocables son aquellos que se reciben, son aportes que se reciben para futuras emisiones de capital. Y esos aportes que recibimos, en este caso es de 350.000 pesos, formado por 200.000 pesos en efectivo y 150.000 pesos de aporte en especies, ¿sí? O sea, en bienes. Entonces, lo único que tenemos que tomar nosotros es el efectivo. Fíjense, cobros de aporte de capital en efectivo, 200.000. Y le tenemos que restar los dividendos que les pagamos a los propietarios. ¿De dónde sacamos lo que le pagamos a los propietarios? Y si yo voy al estado de evolución del patrimonio neto, fíjese, distribución de dividendos 160.000. Esa es la distribución, pero hay que ver cuánto realmente hemos pagado. Vamos a ver acá. La distribución fue de 160.000. Entonces vamos a buscar en la información complementaria en otras deudas, donde dice, los 100.000 pesos corresponden por el saldo pendiente de pago de los dividendos aprobados por la asamblea por un total de 160.000, que es lo que yo les decía recién, ¿sí? Otras deudas corrientes que está acá. Si debemos 100.000 y le debo pagar, según el estado de situación patrimonial, 160.000, en realidad le pagamos 60.000 nada más. Entonces fíjense que son esos 60.000 lo que le hemos pagado de dividendo a los propietarios. Este cobro menos los pagos me da un total de 140.000, que es el flujo generado por actividades de financiación. ¿Sí? Si nosotros sumamos el flujo generado por actividades operativas, le restamos el flujo de las actividades de inversión, que en este caso fue negativo, y le sumamos o le restamos el flujo de efectivo generado por actividades de financiación, nos tiene que dar 160.000 pesos, igual al aumento neto del efectivo. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos este valor menos este, porque en este caso está restando, más este, 160.000. Y así se hace el método directo. Muy importante para hacer este estado, analizar e identificar cada uno de estos ítems y de dónde proviene o de dónde tengo que obtener cada una de esa información. Seguramente en cada situación que a nosotros nos toque realizar este estado va a ser diferente. Yo se los hago con este ejemplo particular para poder explicarlo mejor. Siempre es mejor explicar estos estados con una situación práctica para poder comprender de dónde se obtienen determinados datos. Pero no se agota en este ejemplo. Puede haber otras cuestiones que va a depender de cada empresa en particular. Una vez realizado entonces el estado de flujo efectivo, vamos por el método directo, vamos a pasar a ver cómo se realiza el método indirecto. Y fíjense acá, el encabezado, o sea la variación neta del efectivo, es igual al método directo. ¿Sí? Fíjense, lo mismo. Y tengo que llegar en las causas de las variaciones por otro camino, que ya vamos a ver cuál es, a 160.000. Y les quiero hacer una aclaración importante. Lo único que cambia en el método indirecto es que tomo como referencia para las actividades operativas. ¿Por qué? Porque las actividades de inversión y las de financiación es igual también al método directo. Fíjense, actividades de inversión es lo mismo. Actividades de financiación también. O sea que a lo único que le tengo que prestar atención en el método indirecto es a las actividades operativas. En las causas de variaciones en el método indirecto parte de las ganancias o pérdidas del ejercicio. Primero se ubica la ganancia ordinaria del ejercicio. ¿De dónde obtengo esa información? Del estado de resultado. Fíjense, el estado de resultado, la ganancia neta del ejercicio, 294.000. Luego, tengo que ubicar los intereses ganados y perdidos y todos los impuestos y las ganancias devengados. Entonces, ¿de dónde saco esa información? Me tengo que ir intereses ganados y perdidos e impuestos de ganancias devengadas. Me tengo que ir al estado de resultado. Intereses ganados, intereses perdidos e impuestos a las ganancias. Entonces, ¿de dónde sale ese cálculo?
Los intereses ganados se restan, siempre es al revés de cómo está acá. Los intereses ganados se resta y lo que es perdido se suma. Entonces fíjense acá, esto se resta, le sumo los 93.000 y le sumo el impuesto a las ganancias. Eso me da como valor 137.000 pesos. Acá les dejo la fórmula para que lo vean. El otro ítem es ajustes para poder saber cuál es el flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas. Entonces, ¿qué ajustes se tienen que hacer? La amortización de bienes de uso y activos intangibles, que es de 147.000 pesos. ¿Dónde me fijo eso? Aquí. ¿Cuáles son las amortizaciones de los bienes de uso? Que son 112.000. Y le sumo la amortización de los activos intangibles, que es de 35.000. Eso me da un valor de 147.000. Luego tengo que ver cuáles son los resultados derivados de las actividades de inversión. Resultados derivados. Entonces voy a ir a medición de la inversión al inicio. Le tengo que restar el ejercicio anterior, 376 menos 324, y le sumo los dividendos en efectivo cobrados. ¿Sí? Fíjense, hago 376 menos 324 más 18. Eso me da 70. Esto menos esto más esto. Resultado por desvalorización de activos. ¿Y dónde obtengo esa información? De acá. Desvalorización de bienes. 30.000. También tengo que ver cuáles fueron los cambios en activos y pasivos operativos. Entonces, tenemos que ver cuánto aumentaron los créditos por ventas. ¿Sí? Entonces, me voy acá a la consigna. ¿Cuánto aumentaron los créditos por ventas? ¿Cómo calculo esto? Resto 405.000 menos 284.000. Si hacemos la cuenta, hacemos esto menos esto. Miramos acá, 121.000. Acá ven, ustedes acá tienen de dónde saqué esa información. Luego tengo que buscar disminución en otros créditos, que serían los gastos pagados por adelantado. Acá está, otros créditos, ¿sí? Gastos pagados por adelantado. Disminución, porque estaban y ahora no están. Aumento en los bienes de cambio. ¿De dónde saco esa consigna? De acá, bienes de cambio. Hubo un aumento entre el ejercicio anterior y el actual. Fíjense, hacemos la diferencia, hacemos esto menos esto. 170.000, que es esto. Aumento neto de deudas operativas. Ok, acá hice un cálculo auxiliar porque tiene algunas cositas importantes. Aumento en deudas comerciales, 29.000. ¿De dónde saco esa información para saber cuánto aumentaron las deudas comerciales? Y me voy a ir a la consigna, deudas comerciales. ¿Y cómo hago ese cálculo? A las compras netas de este periodo le resto lo del ejercicio anterior. Y le sumo la diferencia entre otros servicios actuales a pagar, por supuesto, porque son deudas, con el ejercicio anterior. O sea, voy a hacer esto. Esto menos esto, le sumo este valor menos este valor. Me da 29. Tengo que sumarle el aumento en las remuneraciones y cargas y sociales a pagar, porque si estoy hablando de deudas, acuérdense, el aumento de deudas es todo lo que me genera deudas, lo que va en este ítem. Entonces, ¿de dónde saco el aumento en remuneraciones y cargas sociales a pagar? ¿Sí? El aumento de un periodo a otro. ¿De cuánto es ese aumento? De 13.000. Fíjense, 13.000. Le tengo que restar la disminución en otros impuestos varios a pagar, porque acuérdense que disminuía eso. ¿Sí? Otros impuestos varios a pagar disminuye. Entonces, como disminuyen esas deudas, esa diferencia, que es de 11.000 pesos, se resta. Y después, como tengo una deuda nueva, porque aumenta el anticipo de cliente, eso se suma. Entonces, el total es, sumo los aumentos y le resto las disminuciones. Y eso me da 40.000 pesos, que es lo que va acá. Luego, se agrega en este método el pago de intereses por operaciones. Entonces, son los intereses generados por pasivos, 93.000 pesos, menos
el aumento en intereses generados por pasivos a pagar, que eso ya lo expliqué en el método directo, que da un total de 83. De todos modos, ven que saca la información del método directo, ¿sí? Están todas las fórmulas. Y el otro es el pago por el impuesto a la ganancia, que también lo saqué la información del método directo, pues ya lo tenemos calculado acá, ¿sí? Fíjense que eso está acá, es igual. Luego el cobro de intereses, ¿sí? Que también está en el estado de flujo de efectivo por el método directo, es acá, ¿sí? Cobro de intereses. Como ya está calculado, no lo vuelvo a explicar. Todo esto, fíjense cómo, por otro lado, llego al mismo resultado. Flujo neto generado por operaciones operativas. De acá parto de cobros y pagos, y de acá parto de las ganancias o resultados del periodo. Y llego a 170.000. Actividades de inversión y actividades de financiación se exponen igual en los dos métodos. Y fíjense cómo llegamos por otra vía a que el aumento neto del efectivo es de 160.000. Esto ha sido entonces la explicación del estado de flujo de efectivo por los dos métodos, el método directo y el método indirecto. Como yo les dije, les voy a dejar en la descripción del video el Excel para que ustedes puedan descargarse el ejercicio y poder analizarlo mejor.